Saludos a todos, mi nombre es Kevin Matute y sean bienvenidos a este último video acerca de la segunda ley de Newton, donde haremos un breve análisis de lo que estudiamos en videos anteriores para poder entrar en tema en lo que respecta a la resolución de problemas. El objetivo de esta clase se basa en conceptualizar la segunda ley de Newton desarrollando ejercicios teóricos. Ejercicios prácticos no del todo, porque ya vinimos desarrollando ejercicios prácticos en videos anteriores. Y bien, comencemos. Hagamos un breve recuento entre diferencias que estudiamos de la primera y segunda ley de Newton. Sabemos ya que en la primera ley de Newton existe un equilibrio de fuerzas, por lo tanto la fuerza neta es igual a cero, experimenta reposo o movimiento rectilíneo uniforme, e introduciendo la nueva magnitud física como es cantidad de movimiento, sabemos que la variación de la cantidad de movimiento dentro de la primera ley es igual a cero. En cambio, dentro de la segunda ley, sabemos que existe una fuerza neta, por lo tanto esa fuerza neta es diferente de cero. El objeto experimenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado porque ya no se mueve a velocidad constante sino bajo el efecto de una aceleración, y la cantidad de movimiento sí varía en esta segunda ley. La variación de la cantidad de movimiento es diferente de cero. Por lo tanto, si nosotros analizamos cualquier ejercicio desarrollando nuestro diagrama de cuerpo libre bajo nuestro marco de referencia, teniendo en cuenta estas características podemos verificar en qué tipo de ley estamos haciendo el análisis. Pero falta una tercera ley que Newton definió y que vamos a analizar muy brevemente. La tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción-reacción, no es más que una ley que aparece cuando dos o más objetos interactúan entre sí, verificando que las fuerzas trabajan en pares. Si una fuerza ejerce una acción, tendrá como respuesta una fuerza de reacción. Pongamos como un simple ejemplo el caminar diario de cada uno. Si establecemos como marco de referencia el punto donde ejercemos presión en el suelo, podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Sabemos que aplicamos nosotros el peso del cuerpo sobre la superficie. Es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra, normalmente hacia abajo en un marco de referencia. Como respuesta a esa fuerza vamos a tener la fuerza normal sobre el pie. Asimismo, en el momento en el que pisamos, ejercemos una fuerza sobre el suelo, que está dirigida en ese sentido, y el suelo nos responde con la misma fuerza en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a tener dos vectores resultantes. La fuerza resultante sobre el suelo que ejercemos nosotros y la fuerza resultante que permite caminar, que es la que ejerce como respuesta a la superficie. Esto se puede apreciar mejor dentro de un simulador. En una superficie normalmente rugosa vamos a experimentar fricción. Si nosotros empleamos una fuerza, vamos a tener una fuerza de respuesta que impida que nosotros nos movamos. Si aumentamos la fuerza, va a ir aumentando con nosotros hasta que superemos la fuerza de la fricción. En el momento en el que la superamos, vamos a tener una fuerza neta que provoque la segunda ley de Newton. En el momento en el que dejemos de aplicar dicha fuerza, nos damos cuenta que la fuerza de rozamiento en el suelo, la fricción, es la única fuerza presente. Por lo tanto, el objeto no se va a mover a velocidad constante como dentro de la primera ley, ya que sí existe una fuerza en el sistema cuando nosotros dejamos de aplicar una fuerza. Así podemos ver que si nosotros realizamos una fuerza de acción, tendremos una fuerza de reacción inmediatamente. Dentro de la tercera ley de Newton, las fuerzas trabajan en pares al momento de que hay un contacto entre dos objetos, sean una persona y un objeto, dos objetos como tal, o entre dos personas, como al tirar una cuerda, entre otros ejemplos. Desarrollado este análisis, vamos a verificar el proceso para la resolución de problemas. Vamos a ser más generales, sabiendo que en teoría ya analizamos las tres leyes de Newton. Primero vamos a conceptualizar, identificar el valor que presenta la fuerza neta, es decir, si dentro del sistema la fuerza neta tiene un valor de 0, estamos hablando de la primera ley de Newton. Pero si sabemos que existe un valor de fuerza neta, sea porque hay o no hay aceleración, estamos hablando de la segunda ley de Newton. Vamos a analizar, estableciendo como es de costumbre nuestro diagrama de cuerpo libre y el marco de referencia. Vamos a ejecutar la solución. Según el concepto analizado en la conceptualización, aplicamos la fórmula. Es decir, si estamos en primera ley, sabemos que la fuerza neta va a tener un valor de 0. Pero si estamos en la segunda, tenemos dos modelos matemáticos.
si la fuerza neta es igual al producto entre la masa y la aceleración, o la fuerza neta es la variación del momento lineal dividido para el tiempo. Y por último evaluamos la respuesta, siempre confirmaremos que los resultados son consistentes. Por ejemplo, una piedra que se deja caer desde el techo de un edificio de un solo piso hasta la superficie de la Tierra. Las opciones: A. Aumenta su velocidad mientras cae porque la atracción gravitatoria se hace considerablemente mayor cuanto más se acerca la piedra a la Tierra. B. Aumenta su velocidad porque la fuerza de gravedad casi constante actúa sobre ella. Y C. Cae debido a los efectos combinados de la fuerza de la gravedad empujándola hacia abajo y la fuerza del aire también empujándola hacia abajo. Identifiquemos si existe fuerza neta o no. Si la piedra comienza a caer desde el techo de un edificio, nos damos cuenta que por la gravedad va a ir aumentando su velocidad. Descartamos que hay equilibrio de fuerzas o que se mueva a velocidad constante. Ya sabemos que estamos bajo el efecto de la segunda ley de Newton. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a leer detenidamente cada opción descartando las respuestas incorrectas. Por ejemplo, la opción A, aumenta su velocidad mientras cae. Eso es correcto, porque la aceleración gravitatoria, es verdad que existe la aceleración gravitatoria, se hace considerablemente mayor. Eso no es del todo correcto. La aceleración gravitatoria no cambia, ni aumenta ni disminuye. Si no tuviéramos problemas al momento de estar dentro de la Tierra. Es decir, si estuviéramos de pie dentro de la superficie, si la aceleración cambiara, en algún momento nos sentiríamos más pesados y de vuelta más livianos. Y eso no sucede. La opción C, cae debido a los efectos combinados de la fuerza de la gravedad. Eso es verdad, empujándola hacia abajo, y la fuerza del aire también empujándola hacia abajo. Si bien es cierto, en futuros temas de física existen temas como la presión atmosférica, entre otras cosas, pero visto desde la mecánica, el aire no nos empuja hacia abajo. Al contrario, lo que hace el aire es evitar que nos movamos hacia cierta dirección, pero con una mínima fuerza. Por ejemplo, si nosotros corremos, sentimos el aire tratando de evitar que nos movamos. Sentimos la fuerza del aire, que en lo más mínimo, y que de paso nos agrada la fuerza del aire, pero esta no evita que nos movamos o nos empuja como tal. Entonces descartamos. ¿Y cuál queda? La opción B. Aumenta su velocidad porque la fuerza de gravedad casi constante actúa sobre ella. Y eso es completamente cierto. Una mujer ejerce una fuerza horizontal constante sobre una caja grande. Como resultado, la caja se mueve sobre la superficie a velocidad constante. La fuerza horizontal constante aplicada por la mujer, opción A, tiene la misma magnitud que la fuerza horizontal que se opone al movimiento de la caja, opción B. Es mayor a la fuerza total que se opone al movimiento de la caja, opción C. Es mayor que el peso de la caja y también que la fuerza total que se opone a su movimiento. Si hacemos el mismo análisis, sabemos que, identificando las variables del problema, tenemos la parte fundamental de que se va a mover sobre una superficie a velocidad constante. Si la velocidad es constante, sabemos que no hay aceleración. Por lo tanto, esto es un indicador muy notorio de que estamos trabajando bajo los efectos de la primera ley de Newton. Pero adicional, estamos viendo el análisis de una mujer ejerciendo una fuerza sobre una caja. Hay un contacto entre dos partículas. Al existir un contacto, sabemos también que este problema trabaja en torno a la tercera ley de Newton. Por lo tanto, resolvamos. Tiene la misma magnitud que la fuerza total que se opone al movimiento de la caja. Si se mueve a velocidad constante, estamos hablando de un equilibrio de fuerzas. Además, la fuerza que aplica la mujer para que se mueva a velocidad constante tiene que ser devuelta por la misma fuerza ejercida por la caja. Entonces estamos relacionando tanto la primera ley de Newton como la tercera ley de Newton. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. La opción B es mayor que la fuerza total que se opone al movimiento de la caja. Si esto ocurriría, estamos hablando de un desequilibrio de fuerzas. Por lo tanto, existiría aceleración y ya no se movería a velocidad constante. La B no es. C es mayor que el peso de la caja y también que la fuerza total que se opone a su movimiento. Indistintamente, como el peso en teoría no afecta en este movimiento, no importa si la fuerza aplicada es mayor que el peso.
pero repetimos la opción B, que sea mayor que la fuerza que se opone. Eso sería incorrecto porque ya no habría velocidad constante. Ahora, un cohete en el espacio acelera gracias a la fuerza que ejerce el motor encendido. Mientras el movimiento ocurre en el espacio, la magnitud de su velocidad es A, constante, B, continuamente creciente, C, constante durante un rato, después creciente. Este problema ya lo venimos analizando de a poco y es bastante sencillo. Si nos encontramos en el espacio, no hay fuerza neta que interactúe en el sistema, pero estamos hablando de que un motor ejerce una fuerza que permite desplazar a la nave. Por lo tanto, este motor va a generar un valor de fuerza neta y estamos hablando de la segunda ley de Newton otra vez. Entonces, si hablamos de la segunda ley de Newton, sabemos que va a existir un valor de aceleración. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? ¿Se va a mantener constante? No. ¿Será constante en un rato y después creciente? Tampoco. Mientras los motores estén encendidos, sabremos que por presencia de la aceleración, la velocidad será continuamente creciente. ¿Por qué no puede ser constante durante un rato y después creciente? Porque estamos haciendo doble análisis. Para que esto ocurra, estamos viendo desde el punto en el que el motor está apagado, pero que la nave se esté moviendo, que significaría que esté con velocidad constante, y después de un cierto tiempo se enciendan los motores. Ahí va a empezar a crecer. Ese es el caso de la opción C. Y la opción A es que la nave ya se haya movido y hayan apagado los motores. En ese caso, al no existir fuerza neta, primera ley de Newton, la velocidad va a ser constante. Y bien, concluyamos definiendo lo que aprendimos. Hoy definimos la base conceptual para un problema acerca de las leyes de Newton, porque ya incluimos la tercera ley a muy breves rasgos. Y también ya deberíamos conceptualizar la segunda ley de Newton, es decir, identificar todas las características que corresponden a esta ley y aprender a identificarla en problemas de resolución. Con esto hemos terminado el tópico de la segunda ley de Newton. Agradezco su tiempo y atención y nos vemos en un siguiente video. Adiós.